El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMI. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país. Hoy presentamos el libro Masacre en el Comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70, del periodista Ceferino Reato. El 2 de julio de 1976, Montoneros depositó una bomba vietnamita que asesinó a 23 personas e hirió a otras 110. La bomba, puesta en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, acabó con la vida de 23 policías de baja jerarquía mientras estaban almorzando. El atentado, cometido por un infiltrado en la policía llamado José María Salgado, nombre de guerra Pepe o Sergio, fue ideado por el terrorista Rodolfo Walsh, alias Esteban, que era el jefe de inteligencia de la organización armada Montoneros. Las víctimas del tercer atentado terrorista en magnitud de muertos y heridos ocurrido en nuestro país nunca fueron reconocidas por el Estado argentino y aún continúan esperando justicia. Agradecemos a la legisladora Lucía Montenegro el recibirnos en la legislatura porteña. Los 23 asesinados en este atentado fueron olvidados por el Estado y la sociedad porque en Argentina algunas víctimas deben ser reconocidas aún cuando sean cuestionables y otras deben ser borradas de la historia. Ese 2 de julio de 1976 fueron asesinados Héctor Castro, David Dinuncio, Juan Carlos Blanco, Oscar Rossi, Juan Paulic, Rafael Muniz, Ernesto Suani, José Iacobielo, Elba Ida Gaspio, María Esther Pérez Cantos, José Carrasco, Rómulo Rodríguez, Alicia Lunati, Bernardo Tapia, Carlos Yant, Josefina Melucci de Cepeda, Genaro Rodríguez, Vicente Iori, Ernesto Matienzo, Adolfo Chiriani, David Ron, María Olga Pérez de Bravo y Ramón Arias. A todos ellos les rendimos nuestro homenaje y el pedido de justicia, verdad y reparación, el cual extendemos a todos los heridos de este aberrante atentado. A continuación, Gloria, hija del sargento Juan Paulic, muerto el 2 de julio de 1976, nos dirá unas palabras. Mi papá era sargento de la Policía Federal Argentina. Era un excelente hombre, un gran padre. Él era sargento, post-mortem lo ascendieron. El 2 de julio era un viernes. En ese tiempo las vacaciones de invierno eran en la primera quincena de julio, no es como ahora. Nosotros estábamos preparando para irnos el viernes a la noche de vacaciones. Empecé a notar cosas muy raras que pasaban. Yo tenía 10 años. Soy la tercera hermana de 5. Mi hermano más chico tenía 2 años, el varón que tanto esperaba papá después de 4 mujeres. Mi mamá tenía 33 años y él falleció con 42 años. No volvió más, se nos frustraron las vacaciones. Después de ese suceso yo sentí como que nos exiliaron, nos negaron nuestros derechos. Después de casi 2 años y medio mamá pudo cobrar la primera pensión. 2 días después de que papá falleció, el señor donde alquilábamos le dijo que se tenía que ir porque tenía miedo que no pagaran. Obviamente nos acosaba a la palabra que se usa hoy en día de que nos teníamos que ir. Mamá peleó, hubieron algunos compañeros de mi papá, no creo que fueran muchos, si no me equivoco fueron 2 o 3, que le ayudaron para poder paliar la situación. No era como ahora que hay acción social, asignaciones universales por hijo, planes y planes. Mi mamá tuvo, si bien ella siempre trabajó con papá,
a la par, tenían un negocio incluido dentro de los otros 2 trabajos que tenía papá. Ese día se nos vino el mundo abajo, pero fue literal. Con el tiempo, después de 2 años, mamá consiguió una vivienda y nos pudimos mudar. Nosotros perdimos familiares, amigos, vecinos, compañeros de escuela, porque nos tuvimos que mudar a una zona mucho más lejos. En ese tiempo eran casi 2 horas y media de viaje. Hoy en auto son 20 minutos. Nos negaron nuestros derechos, cosa que nosotros creímos. Mamá siempre luchó para poder sacar algo en claro o algo en limpio y nunca consiguió nada. Lo peor es que mamá falleció y no consiguió ni siquiera justicia por papá. No consiguió que nadie la escuchara. No tuvimos ningún tipo de apoyo ni psicológico ni económico. Supuestamente, claro, a papá lo indemnizaron, que era lo que correspondía supuestamente en esa época. Si al año 2001, como dice Reato en el libro, del cual yo pude leer solamente 7 páginas, no pude leer más, por una gentileza de una amiga, se me partía el alma. Mamá tenía, no sé por qué, los detalles de la autopsia de papá y siempre nos dijo, acá están, ¿lo quieren leer? Léanlo. Si me preguntan a mí, yo no quiero. Nunca la tocamos, por respeto a ella. Hay muchas cosas que aprendí con el tiempo, hay muchas cosas que aprendí con los años, pero toda la vida esperé a que él vuelva. No volvió nunca. No volvió nunca porque nos lo arrebataron, lo mataron, lo asesinaron vilmente. Ese día, por lo que nos dijo mamá, no tenía que estar ahí, pero él estaba. Es la última foto que tengo de él. Nunca más tuve una foto de él. Esta coronita que se ve acá era en noviembre del año 75, yo tomé mi comunión. Esa fue la última vez que lo vi. Con 10 años yo a veces le rezaba a Dios que por qué no me llevaba a mí y me lo devolvía a papá, porque nosotros estábamos pasando cosas muy difíciles con mamá. Y mamá se puso todo al hombro, pero nadie la ayudó, nadie la escuchó. Y cuando yo una vuelta me acerqué al departamento de policía como para decir, qué sé yo, una palmadita en el hombro, qué lástima que tu papá se murió. Un abogado prácticamente me sacó como una delincuente porque me preguntó qué iba a reclamar yo después de tantos años. En el departamento de policía no hay ninguna placa. Donde estaba el comedor, donde murieron 23 personas más, muchos mutilados, por lo que después me enteré, no hay ninguna placa. Si no tengo mal entendido, la sacaron con el tiempo. En la zona de Don Torcuato, en el año 2016, pusieron una placa recordándolos que me quedé asombradísima. Y cuando lo hice notar, le comento a mi hermano que está en España, y me dijo, sacar una foto bien. Yo de la emoción le saqué una foto más o menos. Cuando volví, 2 días después ya no estaba más. Ese fue el homenaje breve que tuvo mi papá por algún corajudo, pero nada más que eso. Yo le quiero agradecer a la doctora, que fue la primera que me escuchó después de muchos años. Ni siquiera sabía que había organizaciones que se dedicaran a eso. Le quiero agradecer a Seferino el hecho de haber hecho este libro, porque cuando me entrevistó en el año 2018, yo pensé que era una entrevista. Dije, pasaron tantas cosas que... Y cuando vi el libro, se me caían las lágrimas, porque yo dije, bueno, al menos eso es un homenaje. No sé si alguien va a escuchar. Alguien una vez me dijo, estás esperando una justicia que nunca va a llegar. Mi papá era muy católico, nosotros seguimos igual, y yo creo que Dios en algún momento, aunque no vea la justicia va a llegar. Alguien tiene que escucharnos. Somos muchas personas que nunca recibimos ningún tipo de apoyo de ningún lado. En el año 84 creo que habían formado una asociación para esto. Yo me enteré creo que en el año 2013 y mi mamá murió. Así que es eso más o menos mi historia. La pasamos muy duro, porque mamá tenía que salir a trabajar, si bien siempre trabajó a la par de papá, pero ahora era ella la que tenía que ser cabeza de familia. Y yo con 10 años tuve que aprender a criar a mis hermanos, porque mis hermanas se fueron casando, las mayores, y tenía que acompañar a mamá para que criáramos a mis 2 hermanos menores. Nunca me sentí mamá de mis hermanos, sino que yo ayudaba a mamá para que pudiéramos salir adelante. Así que bueno, ese es mi testimonio. Ahora presentamos a Zulma Yan, hermana del bombero Carlos Yan, asesinado a los 29 años. Mi mamá falleció sin poder hacer el duelo, porque nos enteramos por televisión. Había llegado de trabajar, embarazada de 8 meses de mi hija,
de mi primera hija. Prendo el televisor y un locutor dice, atentado terrible. Digo, no, allí no iba a comer mi hermano. Pero era su día. Lástima, Carlos era un ser, no porque esté muerto y era mi hermano, sino que era el único varón de mi familia. Somos 2 mujeres y él y mi mamá. Mi mamá quedó viuda muy joven, 48 años mi papá. O sea que nosotros 4, que somos entrerrianos, éramos los únicos que vivíamos acá. O sea que los 4 nos protegíamos juntos a nuestros maridos. Mi hermana tenía su bebé de 6 meses. Imagínense lo que fue. Porque no teníamos, sí, mi marido y mi cuñado, amorosos, pero éramos nosotros, las 3 mujeres. Mi mamá vivió para poder, no pudimos verlo. A mí no me dejaron ver a mi hermano. Mi mamá fue hasta el hospital Churrusca esa noche y ella cuando vio bajar los féretros de los camiones y la gente haciendo cola para poder dar sangre, se dio cuenta que su hijo estaba muerto, aunque la querían engañar. Cuando volvió a los 2 días, encontró lo que estaba preparando para darle la comida y la cena, porque él estudiaba y después de salir del destacamento policía, se iba a estudiar y después se iba a su casa. Él era bombero de la sección explosivos, orgulloso de ese lugar. Sacaba bombas. Yo estaría orgullosa y él lo hacía, porque alguien me dijo, pero que él estaba buscando un lugar tan peligroso. Si él hubiera muerto desarmando una bomba, como murieron algunos de sus compañeros, que había que honrarlos, sería un orgullo. Pero esto fue una cosa de traición. No hay peor cosa que poner una bomba como hizo este terrorista. Y hoy verlos, yo como docente fui una paria en todas las escuelas, teniendo que rendir honor a Walsh, escuchando que eran gente divina, que eran escritores. Yo puedo escribir muy bien. Hay que leer los libros del señor de Berbisky. Es terrible pasar por eso. Bueno, honro en la memoria y recuerdo a mi hermano con mucho cariño. Lástima que mi mamá, que luchó al principio con una señora que había perdido su hijo, que era el teniente Verdina, creo que era, no me acuerdo bien, Bertine, estuvo en muchos actos, pero nadie nos llevó el apunte. A mi mamá no le dieron ni la pensión de madre viuda, que lo tenía a cargo, porque nosotros éramos gente más o menos de estudio, fueron a la casa, al asistente social. Pero eso sí, tengo que agradecer que la vez que íbamos, los 19 féretros que se llevaba por la calle Corrientes, íbamos a Chacarita, el pueblo tiró flores en todo ese recorrido. Fue extraordinario, pero no se imaginan lo que fue ese día y esa noche, ver ese lugar donde había explotado la bomba. Porque yo, embarazada igual, no pude ver, no me quisieron hacerlo ver a mi hermano, pero pude llegarme ahí. Y hoy me da angustia cada vez que voy ahí y quiero encontrar algún recuerdo de lo que pasó en ese lugar. Lo borraron. Allí no pasó nada, nada. Y eso es lo que quisiera que algún día, yo ya estoy grande, no sé si lo veré, si veré la justicia, si veré, ojalá mis hijos. Yo no pude seguir luchando porque mis hijos han estudiado, se han tenido que ir del país, pero volvieron porque son argentinos. Y van a seguir luchando por lo mismo. En este momento no están conmigo porque están trabajando. Así que les agradezco a todos que me hayan escuchado y espero, a lo mejor puedo ver, y agradecer a Vicky, que es la única persona, y ahora Seferino, que ha recordado esto. Porque yo también he ido al departamento de policía y no me han dejado entrar. Quise entrar a la sección explosivos, que estaba su foto, también la sacaron. Y de todos sus compañeros. Entonces, nada. Mi madre no recibió nada. No recibió ni apoyo psicológico, nada, ninguno, nada. Al año vine a sacar el pasaporte porque tenía que atender a mi hija en Estados Unidos y tuve que esperar 1 día y medio para sacar el pasaporte. Estando mi hermano, habiendo sido velado mi hermano 1 año antes ahí adentro. Ese fue el recordatorio de nosotros. Así que lo siento.
Les agradezco en nombre de mi hermano, de Carlos Ricardo Jan, un ser para mí excepcional. Gracias. Como yo conté un poco en el libro, era una mujer muy sociable, muy buena vecina. No lo digo porque soy su hija, pero era así, muy buena compañera del trabajo. Y una vecina tenía problemas para sacar el DNI y mi mamá le dice, bueno, voy yo que conozco una persona que en esa época era muy difícil hacer el DNI. Y era el hijo del mejor amigo de mi hermano, Alejandro Rivero. Y bueno, ese día la llama la sargento, amiga de ella, que disculpen, no me acuerdo en este momento el nombre. Mi mamá estaba trabajando, sale, dice, Fina, venite acá, ya está el documento. Bueno, fueron. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo me acuerdo esa noche que la casa se llenó de gente, ¿no? O sea, yo estaba, bueno, en una casa de 2 plantas y yo estaba enferma justo con gripe, mi hermana más chica, Carolina, también estaba enferma, mi hermano también, y bueno, estábamos todos engripados. Y eran las 9 de la noche y nos da la noticia. Yo a partir de ahí, yo voy a contar mi historia, no puedo reír ni llorar más. No, fue como una gran trompada a mi vida, ¿no? Y a partir de ahí no quedé como muda ante todo, cualquier hecho que sucedía en mi vida. Gracias a mi papá, un gran luchador, que nos protegió, nos acobijó y como decía vos, ¿no? 10 años, yo tenía 11 y me hice cargo de mis hermanos, te escuchaba y me sentía muy identificada y al no, mi papá luchando y no sentir que nadie te podía escuchar, que eras como un paria o, ¿viste? O inclusive te decían, esto es un accidente, te pones en víctima, ¿viste? Vos decís, nadie te escuchaba y aparte era un civil, ¿no? Mi mamá era un civil que fue a hacer un favor a una vecina. Voy a hablar a Alejandro también, que le hicieron el DNI. Él se sintió tan culpable, tenía 10 años, a los 11 tuvo cáncer. Y ahora Alejandro falleció en enero del 2022, ¿no? Por un cáncer. O sea, esto también tiene un montón de consecuencias. Para mí es importante porque es mi amigo, fue mi amigo del alma y creo que está la familia, están las víctimas, están los heridos y gracias a Renato, como bien decías vos, yo leí 7 páginas del libro, más no pude leer porque me movilizaba mucho. Es la primera vez que puedo escuchar, como le digo a Renato, yo hoy te estoy escuchando, hoy estoy enterándome del tema, porque antes no podía escuchar. Y bueno, gracias por el espacio, nada más por darme este espacio pequeño para poder transmitir lo que hemos vivido todos. Yo estaba en el comedor almorzando con mi madre. Como ya, bueno, habrán leído en el libro. Y bueno, esa fue la última vez que la vi. Le dejé mi lugar a una amiga de ella, María Esther Pérez Cantó. Y bueno, nunca más vi a mi madre ni a las otras 3 personas que estaban en la mesa. Fue terrible, fue un día terrible. Yo trabajaba en el departamento central. Cuando llegué, yo no escuché el estallido. Llego a mi oficina y un compañero me dijo, ¿escuchaste la explosión? No, ¿qué explosión? Bueno, allí me enteré de dónde había sido la explosión, donde se suponía había sido, porque no se sabía exactamente, era muy reciente. Y bueno, ahí empezó mi calvario.
esperando noticias de mi madre, si alguien la había visto, si alguien la había visto salir, si alguien la había visto... Bueno, me dieron sedantes, estuve esperando, nadie podía entrar ni salir del edificio. Bueno, llamaron a mi marido y luego de muchas vueltas y permisos logró él entrar y acompañarme en ese momento hasta saber algo de ella, pero no, lamentablemente no se supo nada. Hasta las 12 de la noche yo ya estaba en mi casa, que mi tío, en ese momento subcomisario de la Policía Federal, estaba en el Churruca y por una huella digital pudo identificar el cadáver de mi madre. ¿Qué más puedo agregar a esto? Fue terrible, terrible. Y bueno, pasaron los años y bueno, es la primera ocasión donde alguien se ocupó del tema. Aquí el señor Seferino Reato, la doctora Villarroel. Y bueno, espero que de ahora en adelante puedan reconocer. Es un alivio para nosotros, los familiares, que reconozcan el dolor que hemos pasado y a los caídos en cumplimiento del deber o inocentes, el hecho de estar almorzando, simplemente. Pero bueno, se homenajea a otras personas, ya sabemos cómo es todo. Pero bueno, este es mi testimonio y mi agradecimiento nuevamente al señor Reato y a la señora Villarroel. Y a todos ustedes, por supuesto, por estar acá. A continuación, dirigirá unas palabras la diputada nacional Victoria Villarroel, presidente de la Asociación Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, que desde el año 2006 reclaman el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Para una víctima, contar su historia es catártico, pero también es doloroso. Lo que te sana, te lastima. Y esto que nos contaron Zulma y Gloria, con el corazón en la mano, con las lágrimas frente a personas que no conocen, es de una valentía que pocas veces estamos acostumbrados a ver en este país. Porque requiere mucho coraje sobreponerse al dolor, a la pérdida, a la impunidad de los crímenes, al miedo y plasmar en palabras una de las agresiones más terribles que puede sufrir un ciudadano. Ser atacado por terroristas y que ese crimen aberrante permanezca impune y además los victimarios sean homenajeados, sean ensalzados, es algo de un nivel de escándalo que solo vi en la República Argentina. Cuando Seferino me contó que quería hacer este libro sobre el principal atentado terrorista de los 60, apoyamos su idea y en CELTIB lo pusimos en contacto con las familias de los asesinados con los cuales nosotros teníamos contacto. Porque en Argentina hablar de terrorismo es tabú. Y este pecado de la democracia argentina se ha acrecentado en los últimos 20 años. Desde hace 2 décadas, solo hay un discurso permitido, el que escribieron las madres, las abuelas y los miembros de las orgas armadas. El resto de la historia, la existencia de estas víctimas, las bombas, los ataques a unidades militares, los secuestros extorsivos, todo eso fue barrido debajo de la alfombra de la historia. Todo eso dejó de existir y allí las víctimas del terrorismo desaparecieron de la memoria para que un relato parcial y falaz de los hechos se nos impusiera como un dogma. En ese olvido fueron a parar el sargento Paulic, la señora Josefina Cepeda, el mozo Juan Carlos Blanco o el policía de 29 años Carlos Yand, junto con las 17.380 víctimas
directamente agredidas por Montoneros, el ERP y otras organizaciones armadas. Este olvido agobiante, doloroso e injusto lo conozco bien porque entrevisté a infinidad de víctimas del terrorismo. Por eso celebro y apoyo un libro que las saca del pasado y que habla de ellas frente a otras personas. Masacre en el Comedor habla de lo que ocurrió el 2 de julio de 1976. Cuenta las historias de algunas de las víctimas mortales y de los heridos. Relata quién fue el victimario y el ideólogo de este atentado. Explica qué pasó con el juicio que iniciaron algunas de las víctimas. De los terroristas solo voy a mencionar sus nombres: José María Salgado y Rodolfo Walsh. Ambos muertos, ambos indemnizados, ambos en el Parque de la Memoria, ambos impunes frente a la historia del mayor atentado terrorista de la década del 70. En julio del 2007, el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, dictó la resolución 158 por la cual le ordenaba a los fiscales del país no declarar como de lesa humanidad los crímenes cometidos por las organizaciones armadas. De esta manera, y contradiciendo al mismo Estatuto de Roma, al cual ya habían tergiversado para juzgar a los agentes del Estado, le negaron a las víctimas del terrorismo los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Fueron 17.380 víctimas. 1.094 muertos tenemos documentados. 2.368 heridos, 756 secuestros, 4.380 bombas. En definitiva, este libro lo que relata es la historia de la impunidad de un sector que aún no responde por sus crímenes, que se otorgan indemnizaciones entre ellos y que brinda homenaje a quienes en un país serio no lo tendrían. Junto con Operación Primicia, Operación Traviata, Masacre en el Comedor, revela la historia oculta. Vaya mi agradecimiento y abrazo a las víctimas que viven en un dolor constante, pero que dan su testimonio. También a aquellos que como Ceferino relatan los hechos y los investigan. Y también que queden claro que la historia no ha sido relatada totalmente y que la deuda con la verdad persiste y se la seguiremos recordando al Estado. Muchas gracias. Ceferino Reato nació en 1961 en Entre Ríos, es periodista y licenciado en Ciencia Política. Fue redactor en la sección Política Nacional del diario Clarín, editor jefe en Perfil, corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias ANSA en San Pablo, Brasil, y consejero de prensa de la Embajada Argentina ante el Vaticano. Actualmente es editor ejecutivo de la revista Fortuna y conduce el programa Retweet en FM Cultura. Es autor de varios libros como Operación Traviata, Operación Primicia, Disposición Final, Viva la Sangre, Los 70, La década que siempre vuelve, etc. Masacre en el Comedor ha sido editado por Editorial Sudamericana. Le damos la palabra entonces al autor del libro que estamos presentando hoy. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la diputada Villarruel, diputada nacional, también a la diputada porteña Montenegro, a los familiares de las víctimas. Es la primera vez, y eso que escribí unos cuantos libros, que me invitan de la legislatura del lugar donde vivo hace tanto tiempo a presentar un libro. Y eso que tengo muchos conocidos acá. Lo cual me indica que los libros anteriores no han sido muy buenos, probablemente, pero celebro la situación porque indica un cambio
en la opinión pública. Ustedes vieron que la opinión pública es móvil, la donna è mobile, cambia. Y eso es lo que siempre he pensado, que iba a cambiar el consenso que había sobre los 70. Creo que está cambiando de la irrupción de los jóvenes liberales y libertarios y de las personas como Victoria Villarruel. Es una cuestión de valores, de ver la historia completa. Expresa también un gran cansancio respecto del relato oficial sobre los 70. Una visión ya bastante genuina y transparente de cómo ese relato se utiliza en el presente, cómo se hace, no historia, sino política con los 70 y con las víctimas de los 70, cómo se traen los 70 para luchar y acumular poder en el presente. Y ese poder incluye un montón de otras cosas. Yo quiero agradecer a Villarruel que ella me conectó con los primeros parientes de las víctimas, como Gloria Paulic, hace unos cuantos años ya, de un libro difícil de hacer porque entra de lleno en una situación muy compleja en el periodismo, porque además afecta a una persona, como decía Zulma, que es venerada no solo en las escuelas, sino principalmente en todos los medios periodísticos, en todos los institutos de formación docente, pero también en las facultades de periodismo, como es Rodolfo Walsh, gran periodista, gran escritor, pero también combatiente revolucionario, persona clave del aparato de inteligencia, responsable de este atentado, de la muerte de 23 personas, de las heridas a 110, de muchísimos otros secuestros y de otros asesinatos. Y eso es complejo de admitir para nosotros, para los periodistas, así como también es complejo de admitir para la intelectualidad argentina y para muchos políticos. Ustedes imagínense que en esta misma casa, en el 2013, por unanimidad se cambió el nombre de la estación Entre Ríos, nada menos que Entre Ríos, Zulma. Entre Ríos, se llamaba Entre Ríos, ahora se llama Rodolfo Walsh Entre Ríos. Y se cambió por iniciativa de una legisladora acá, la actual portavoz Cerruti, pero también con el apoyo de todos, siendo que el PRO era la mayoría y sus aliados tenían más votos que todos. El intendente era Mauricio Macri, el presidente nato de la legislatura era Cristian Ritondo, y todos estuvieron de acuerdo en cambiarlo. Entonces hay que hacer memoria, esto es apenas el 2013, y fíjense cómo hemos cambiado, que hoy hay tanta gente. Si lo hubiéramos hecho antes, capaz seríamos muchos menos, seguramente. No, estaríamos acá, claro, que no van a dar, ni en la calle nos dejaban hacer la presentación del libro. Es decir, está cambiando y eso se debe mucho a muchos de ustedes. Y me parece que eso está bien, porque la historia tiene que ser asumida completa. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Villarruel, con los pecados de la democracia original, ¿no? Una visión muy sesgada de los 70, pero no porque le faltan lecturas o le falta, sino por una cuestión de intereses políticos. Después me ayudaron mucho en este libro José D'Angelo siempre, que José D'Angelo es como una especie de faro en lo que sea todo el análisis de los números de los 70, que es tan complicado, ¿no? Las matemáticas son tan complicadas. Y con una producción periodística que es muy corta respecto de todo lo que sabe. Aquí siempre yo lo estoy animando para que escriba más, ¿no? Junto con mi querido amigo Pedro Guiraldes, que también me ha ayudado con sus análisis certeros, con las personas que con las cuales él me ha conectado, una persona además que lo conocía mucho, a quien puso la bomba, José María Salgado, y a mí el libro me sirve también siempre en un afán de conocer y de escribir y de explicar esa década de los 70, los 60, por qué tantos jóvenes se hicieron peronistas, abrazaron la lucha armada, qué es lo que pasó ahí, ¿no?
Y ese testimonio me ayudó mucho. Después, otro gran amigo es José María Saqueri, que él me vinculó con otras personas muy importantes para mí, por ejemplo, que están acá, las hijas de Josefina Melucci de Cepeda, Alejandra y Carolina. Josefina es la única víctima civil porque ella era empleada de YPF y estaba almorzando ahí con una amiga. Y también, claro, Liliana Tejedo, que es la hija del cabo Elba Gaspio, que ahí la hemos visto, es amiga de Pablo Sirvén ahora y apareció en el programa. Tan extraordinario que hizo Pablo en La Nación Más. Supongo que si después quieren decir algunas palabras van a ser más útiles que las que yo pueda decir. Entonces, era un libro difícil de hacer por ese contexto, ¿no?, que nosotros nos condiciona tanto, pero creo que lo bueno es que el clima está cambiando y creo que va a seguir cambiando conforme la situación económica se siga deteriorando, obviamente, como todo parece lamentablemente indicar. Hay una impugnación no solo de las recetas económicas del gobierno, sino también del sustrato ideológico que las impulsa, que son los 70. Ellos se reconocen herederos de aquella juventud maravillosa, jóvenes idealistas, de aquellos guerrilleros, combatientes. Y por lo tanto, el fracaso de ellos en el presente implica también el fracaso de ellos en el relato. Por eso hay un cambio. Y el cambio excede las formaciones políticas. Creo que el cambio va a afectar al PRO, lo va a afectar en esta ciudad particularmente. Ya vemos Larreta cómo tiene que cambiar a las apuradas su manual. Él tenía grandes perspectivas de ser el candidato presidencial de la oposición, probablemente el presidente, pero la agenda se le está quedando vieja, el discurso viejo, el contenido viejo. Está tratando de cambiar, de ir hacia la moderación, pero no le sale tan bien. Yo creo que cambia el PRO, cambia el voto, por lo tanto hay una gran oportunidad para completar la historia, fortaleciendo la democracia y la república, completando los valores que fundan la democracia. Yo creo que es una democracia fundada en valores, pero le faltan otros valores. Lo digo, rescato mucho a Alfonsín, lo rescato siempre, pero me parece que esos valores fundantes de la democracia le faltan otros. Y lo que le falta es esto, reconocer los actos terroristas de las organizaciones armadas y por lo tanto las víctimas. Y no ser con eso, sino completar la historia. Entonces me parece que hay grandes perspectivas para los próximos meses, para las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Creo que los políticos tradicionales se mueven mucho con las encuestas. Ven todos los días encuestas, por lo tanto ven lo que la gente piensa. La gente está cambiando, la política tendrá que cambiar y esa es una gran oportunidad. Yo, en ese sentido, copiar lo bueno que hacen los otros. Yo recuerdo haber leído de Horacio Berbisque algo que los voy a compartir con ustedes. Una vez le preguntaron sobre la crisis del 2001 y él contó que en ese momento, mientras todo se venía abajo, él armó un grupo afín para poner en negro sobre blanco qué había que hacer con la Corte Suprema de Justicia. Estaba impugnada, ¿se acuerdan? La Corte de la mayoría menemista. ¿Qué había que hacer si tenían la oportunidad? En ese momento no sabían si tenían la oportunidad, pero fíjense, no es necesario a veces tener atrás una formación importante, son las ideas lo importante y el momento. Entonces copiemos al buen Berbisky, estemos atentos. Yo creo que esto va a cambiar y para cuando esté el cambio, tener
bien preparado hacia dónde tiene que ir el cambio. Creo que con tantos años en el desierto, muchos de ustedes deben saber para dónde tendría que ir el cambio, por lo tanto ese trabajo ya está hecho. Pero es un momento, entonces, y me salgo de la presentación del libro porque ya después de lo que dijeron las damas acá presentes es muy poco lo que puedo agregar. Yo creo que es un momento para tener un gran optimismo. O sea, no se puede nunca morir en la playa. Yo sé que hay mucha gente que está cansada de tantos años, pero es el momento, al contrario, de aprovechar las experiencias y ver qué es lo que se puede aportar en función de la Argentina, de la patria, de todos los argentinos. Yo ahora estoy haciendo un programa de radio en Rivadavia, porque no he tenido otras oportunidades, porque a mí me gusta más la televisión, obviamente, pero lo estoy empezando a querer y termino el programa siempre los domingos de 18 a 19, si quieren escucharlo, ya que están, con una frase en latín que es ad maiora, que quiere decir, más o menos, vamos hacia cosas mejores o sueñen en grande. Entonces le diría eso, ad maiora, sueñen grande, vamos hacia cosas mejores. Nada más. Les agradecemos a todos su presencia, especialmente a quienes fueron víctimas de este atentado, y los invitamos a sumarse a la Asociación Civil CELTIP y a trabajar con todos aquellos que rescatan del olvido la verdad histórica de nuestro país. Muchas gracias.